Bienvenidos al curso de R con R Studio. Vamos a finalizar el tema de vectores hablando acerca de las operaciones que podemos realizar usándolas. Para ello, para nuestros ejemplos, vamos a utilizar estos vectores, vector 1 y vector 2. Creamos. Vamos a usar por última vez en el tema de vectores la concatenación de estos vectores. Como sabemos, la concatenación es un proceso mediante el cual vamos a unir datos para formar un nuevo objeto. En este caso vamos a concatenar el vector 1 y vector 2 y nos da el siguiente resultado. Vemos que ha unido ambos vectores, ¿verdad? Recuerda que 1, 2, 3 corresponde al vector 1 y 2, 4, 6 al vector 2. Si colocamos de forma inversa, es decir, v2 primero y v1 después, nos toca este resultado. Es decir, el orden con el que tú colocas los vectores o tus objetos va a ser el orden cuyos elementos van a aparecer en el nuevo objeto formado. Ahora veremos operaciones aritméticas. En este caso vamos a ver la suma. Si queremos calcular la suma, simplemente escribimos el símbolo más, ¿verdad? Y aplicamos. ¿Y qué pasó? Pues la suma elemento a elemento. La resta también es elemento a elemento. Como vemos, restamos vector 1 menos vector 2 y tenemos el resultado. Vector 2 menos vector 1, tenemos también ahí el resultado. La multiplicación se obtiene mediante el símbolo asterisco. En este caso estamos multiplicando dos vectores. Y tenemos ahí. Ahora, la división se obtiene mediante el símbolo de la barra inclinada hacia la derecha. O sea, el símbolo de división común y corriente. Listo. Algunas operaciones matemáticas que podemos ver. Vamos a crear el vector 3, creamos el vector 3 y aplicamos la raíz cuadrada y obtenemos un mensaje de alerta que nos dice que hay números, mejor dicho, no se han generado algunos números y corresponde al primer elemento. ¿Por qué? Porque el primer elemento del vector 3 tiene un número negativo, ¿ok? Y no es un número que esté en los reales. Vamos a ver ahora el valor absoluto. El valor absoluto se obtiene mediante la función abs. Aplicamos abs al vector 3 y obtenemos 1, 0, 1, 2, que son los valores absolutos de los elementos que contiene el vector v3. La exponencial se obtiene mediante la función exp. Aplicamos al vector 3 y obtenemos los valores exponenciales de cada uno de sus elementos. El logaritmo en base e, es decir, el logaritmo neperiano, se obtiene con la función log. Por favor, no confundirse el logaritmo de base 10 con el logaritmo de base e y mucho menos con las funciones que necesitamos para obtener sus valores. Por ejemplo, la función logaritmo neperiano o logaritmo de base e se obtiene con la función log. Aplicamos. Nuevamente mensajes de alerta. ¿Por qué? Porque hay valores que no se han generado porque no son números, dado que están aplicando un logaritmo base e a un número negativo y eso no se va a poder. Lo mismo con el logaritmo base 10, que es con la función log 10. Aplicamos y tenemos otro mensaje de alerta. ¿Por qué? Porque el menos 1 no puede ser aquí. No hay logaritmo de base 10 de menos 1. Ahora, la función factorial nos sirve para obtener eso, el factorial de un determinado número, en este caso de un vector. Y vamos, que también tenemos otro mensaje de alerta. ¿Por qué? Porque recuerda que menos 1 factorial no está definido. Listo. Vamos a tocar el tema de operaciones estadísticas con las funciones que posiblemente sean de mucha utilidad en futuros cursos o en tus cursos en la universidad. Por ejemplo, para nuestro ejemplo, vamos a calcular o vamos a crear el vector 4 y el vector 5. Listo. Vamos a calcular la longitud de cada uno de esos vectores, es decir, el tamaño de esos vectores. Para ello utilizamos la función length, que ya lo conocemos, y que obtenemos que el vector 4 tiene 6 elementos y lo mismo con el vector 5. Ahora, si queremos calcular cuál es el máximo número de todos los elementos o cuál es el máximo de los elementos de cada vector, utilizamos la función max. Max nos devuelve pues el valor máximo del conjunto de datos, en este caso del objeto llamado vector. En el caso del vector 4 el máximo es 5 y el vector 5 el máximo es 76. Como podemos ver acá, el máximo es 5 y el máximo es 76. Ahora, lo mismo podemos pedirle, pero para el caso del mínimo, con la función min. Y obtenemos que el mínimo en el vector 4 es menos 2 y en el vector 5 es 14. Si queremos sumar
los elementos del vector, aplicamos la función sum. Y tenemos la suma de los elementos que componen a cada vector. Por ejemplo, la suma de todos los elementos del vector 4 es 9, mientras que la suma del vector 5 es 212. Ahora, si necesitamos la suma acumulada de los elementos, aplicamos la función cum_sum, de cumulate sum, ¿ok? O sea, suma acumulada. Entonces, aplicamos para vector 4 y vector 5 y tenemos las sumas acumuladas. Ahora, el producto de elementos del vector, pues con la función prod. Calculamos y tenemos esos valores. ¿Por qué el producto del vector 4 es 0? Porque si tú multiplicas todos los elementos, sale ese valor, dado que ese vector contiene un 0. Ahora, el producto acumulado de elementos, vamos a escribirlo mejor, el producto acumulado de elementos, vamos a verlo con la función de forma similar como en la suma, con la función cum, pero en este caso prod, para 4 y para 5. Ahora, si queremos diferenciar elemento a elemento entre los dos elementos contiguos, vamos a usar la función div. Aplicamos para vector 4 y para vector 5. ¿Qué observamos? Observamos que ahora tenemos 5 elementos, ¿verdad? Aquí, 5 menos 5, 2 menos 5, 0, 3. ¿Por qué? Porque en la función div agarra el segundo elemento y lo resta con el primer elemento. Y así te sale 5, ¿no? En este caso, para vector 4. Ahora, si queremos calcular los cuantiles, entonces vamos a aplicar la función cuantil. Aplicamos y tenemos los cuantiles. ¿Y qué nos arroja? Pues todo el rango, ¿no?, de los cuantiles. Tenemos aquí, por ejemplo, el cuartil 25, la mediana, que es el cuartil 50, el cuartil 65 y el máximo, ¿no? Muy bien. Ahora, si queremos calcular la media de un conjunto de datos, en este caso, la media de los elementos del vector 4, aplicamos la función min. Y obtenemos la media. ¿Qué observamos? Que la media en el vector 4 es 1.5, mientras que la media en el vector 5 es 35.3. La mediana, mediante la función median. ¿Sí? No a confundir min con median, ¿ok? Esto es la mediana, 1.5, 25.5. Y si habíamos observado, y esto ya lo habíamos calculado aquí, mediana. Pero aquí se calcula de forma directa y solamente la mediana. Ahora, si queremos saber acerca de la dispersión de nuestros elementos dentro de un conjunto de datos, vamos a utilizar la función var, que es para la varianza, ¿cierto? Que nos va a otorgar una idea de la variabilidad de los datos respecto a su media. Vamos a aplicar respecto al vector 4 y 5. Y tenemos ahí. Vemos que, como lo suponíamos, la variabilidad en el vector 5 es sumamente mayor. ¿Qué pasa si vamos a sacar la varianza de una concatenación? Bueno, sacamos la varianza de la concatenación. Y que observamos que la varianza es la misma. ¿Eso por qué? Porque esta concatenación nos da un nuevo vector que corresponde con los mismos elementos. Y estos elementos son los mismos que están aquí, solamente que están en orden diferente. En este caso sería primero los elementos vector 4 y luego los elementos vector 5. En este caso, los elementos vector 5 y luego los elementos vector 4. Pero la varianza de esta concatenación va a ser la misma, ¿sí? Como figura aquí en los resultados. Si queremos saber un poquito más, calculamos la desviación estándar con la función SD, ¿sí? Y también calculamos la desviación estándar, pues, de la concatenación. Ahí está. Como sabemos, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Para calcular la covarianza, calculamos esto mediante la función COV. C-O-V. Acá está. Y vamos a ver la covarianza entre estos dos vectores. Y por otro lado, si queremos ver la correlación, aplicamos mediante la función cor para ver la correlación entre los elementos de estos dos vectores. Aplicamos y vemos que es 0.94. Están positivamente correlacionados. ¿Ok? Muy bien. Bueno, chicos, esto sería todo con vectores. El próximo video, la próxima clase ya entraremos al tema de matrices. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. Gracias.